El caso de John Bennett Ramsey, reina de belleza infantil que fue asesinada en los años 90, vuelve a resonar con muchísima fuerza luego de ese documental que se estrenó en Netflix y que rápidamente se convirtió en lo más visto en la plataforma de streaming. La muerte de la pequeña, esa investigación que se vio afectada desde el inicio luego de contaminar la escena de los hechos, cuando los familiares, cuando los amigos habían entrado y salido de la casa sin parar. Este caso recobra un protagonismo muy grande. En gran medida se debe también a una reciente confesión dentro del cuerpo policial diciendo que habían arruinado el caso desde el inicio, pero que ahora había sangre nueva y que finalmente podrían llegar a arreglarlo. Y es que a pesar de las inconsistencias en la muerte de John Bennett, el empuje de la policía de Colorado, liderado por el jefe Stephen Redfern, da un aliento de esperanza para entender qué pasó aquel 26 de diciembre del 96. Otra teoría de las muchas es que el criminal que acabó con la niña de 6 años conocía a la familia y muy probablemente había interactuado con ellos y posiblemente con sus amigos. Era una teoría que entre muchos, cuando se oía la historia en general, era muy fácil de creer en todo esto. Para muchos quizás solo fue algún pedófilo marginal. Para muchos quizás solo se trataba de un pedófilo marginal que cometió esos hechos y tuvo increíble suerte de no dejar muchas pruebas. Sin embargo, si se analizan los detalles y eventos específicos del caso, parece bastante imposible. Lo primero es que de todas las noches las familias se reúnen. Navidad es todo el día, quizás toda la noche, toda la familia seguramente va a estar en casa y posiblemente incluso más si hay invitados de fuera de la ciudad. Y es que los Ramsey fueron a cenar a casa de unos amigos a las 5 o 6 de la tarde. El criminal tenía que saber todo esto y tener una idea de cuánto tiempo estaría fuera. Por ejemplo, si hubieran ido a la iglesia sería un margen de tiempo muy limitado. Lo segundo sería la nota de rescate, una nota que no tenía sentido a menos que el sospechoso estuviera planeando secuestrarla y se le ocurriera la cantidad calculada en una prima ya al ser testigo de una conversación o al revisar papeles que hubiera por allí. Esto tampoco tendría mucho sentido si el sospechoso hubiese tomado la decisión espontánea de secuestrar a John Bennett Ramsey o de abusar de ella. Lo tercero sería la distribución de la casa y el acceso al sótano. Era una fría, oscura noche de Navidad y el sospechoso tenía la increíble suerte de encontrar una rejilla que se pudiera mover y una ventana abierta en una zona del sótano que apenas se utilizaba. Luego proceder a deambular con confianza de que nadie estuviese en aquella casa y esperar a que regresasen. Se encuentra una cuerda en la habitación de invitados conectada a la habitación de John Bennett Ramsey, así que creían que ahí se había escondido esa persona. Obviamente tendría que saber que allí no había nadie, tenía que conocer la distribución de la casa extremadamente bien y tuvo que esperar bastante tiempo para asegurarse de que todos en la casa estaban bien dormidos. Era una tarea bastante grande, de un margen muy pequeño que no se podría hacer sin conocer aquella casa. Y el cuarto y último punto aquí sería que se trataba de un secuestro que salió mal y que el criminal tenía miedo de que ella lo identificara. Muchos se encuentran después de tanto tiempo diciendo que están convencidos de que la persona que acabó con John Bennett estaba entre ellos a menudo y que posiblemente era un lobo con piel de cordero entre sus amigos o quizás sus colegas. Es verdad que otros investigadores llegaron a creer que el criminal conocía a la madre, que conocía a Patsy o había hablado con ella o observado lo suficiente como para conocer el vocabulario usado en aquella casa. La única manera en la que el criminal sabría que había dejado notas en la escalera de caracol para Patsy es si ella misma podría estar involucrada o si el asesino había pasado una cantidad considerable de tiempo en aquella casa, incluyendo el sótano. Esa comodidad con la que el criminal se movía por la casa indicaba que había estado dentro de ella durante un periodo de tiempo considerable, ya sea como parte de una cuadrilla de trabajo o invitado por los Ramsey. No creían que a John Bennett la fueran a sacar de casa, eso no sería su plan. A veces muchos se preguntan qué haría el asesino si uno de los miembros de la familia lo sorprendiese. La policía necesitaba observar muy de cerca a todos los trabajadores, el jardinero, el pintor, quizás cuadrillas de trabajo que estuvieron por allí, que los Ramsey contrataron, seguidores de sus conocidos, instructores, fotógrafos, niñeras, sus propios amigos, incluyendo a los amigos de Barkey o amigos de la familia, y por último los pedófilos activos en la zona con un modus operandi similar. El criminal estaba y siempre ha estado escondido a plena vista. Es muy llamativo también que en ese diciembre del 1996, el mismo 12 de diciembre y otro informe del 25, había una advertencia de la policía de Boulder sobre robos nocturnos en aquella área.
Hubo un comunicado de prensa del 23 de enero del 97 diciendo la policía avisa a la comunidad sobre un ladrón de medianoche. Diciendo se recuerda a los residentes que cierren puertas y ventanas por la noche, y es que la policía de Boulder recomienda a los residentes que aseguren de cerrar esas puertas después de una serie de robos nocturnos que parecen estar relacionados. Robos que se remontan al 12 de diciembre del 96 y otro el 25. No había descripciones de las personas responsables por cierta información común sobre 14 incidentes para vincular aquellos hechos. El sospechoso o sospechosos ingresaban a las casas a través de puertas abiertas entre las 10 p.m. y las 8 a.m., generalmente mientras los residentes estaban en casa durmiendo. El sospechoso no tenía contacto con nadie en la casa y básicamente entraba y salía a escondidas por puertas abiertas como nadie en la casa veía a ese ladrón. Se decía que el sospechoso se llevaba artículos pequeños y fáciles de transportar como dinero en efectivo, joyas, discos compactos e incluso las tarjetas de crédito. Aún así, nunca supieron quiénes habían sido, como tampoco en el mismo lugar en Boulder, y justamente un día después de esos robos teníamos el crimen de John Bennett Ramsey, aún a día de hoy sin resolver. Ella es John Bennett Ramsey. Tiene 6 años y una prestigiosa carrera como modelo. Es una mini diva, una reina de belleza. Vive con sus padres y su hermano mayor en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Llega la Navidad de 1996. La familia cena con unos amigos y vuelven a casa temprano. A la mañana siguiente, partirán muy temprano a Michigan. Pero vamos con la teoría de que Barky, su hermano, lo hizo todo. Es una de las teorías más agrandadas en la conspiración en lo largo de los años. Y es que las huellas dactilares de Barky están conectadas con la última acción de John Bennett que conocemos, el tema de la piña. En la mesa del comedor, los investigadores encontraron un cuenco con piña sin terminar y leche, así como un vaso vacío con una bolsita de té. Durante la autopsia también se encontró la piña en el estómago de John Bennett. Según Thomas, era compatible hasta la cáscara con la que se había encontrado en el cuenco. El propio cuenco tenía las huellas dactilares de Patsy Barky y a su vez las huellas dactilares latentes en el vaso para beber de la mesa del comedor que pertenecían al hermano. Otros expertos decían que basándose en el estado de la piña en su intestino, estimaban que John Bennett la había comido 1 hora y media o 2 horas antes de fallecer. Por lo tanto, se la comió poco antes de que la golpearan en la cabeza. Teniendo en cuenta que vivió entre 45 y 120 minutos después de eso, podría suceder inmediatamente o un poco más tarde. Y como dato adicional, un técnico en imágenes médicas realizó un experimento y concluía que había recibido el golpe en un plazo de 30 minutos. En base a esta evidencia disponible había 2 escenarios más probables. O Patsy le sirvió un bocadillo de piña y té a Barky después de que regresaran a casa de los White, o Barky lo preparó él mismo y las huellas de Patsy en el tazón se explicarían por el hecho de que ella había manipulado los platos antes porque su llama de casas no estaba allí. Creía que la última versión de los hechos por una sencilla razón, y es que la forma en la que se preparaba ese bocadillo le recordaba a un niño y no a un adulto. Había una gran cantidad de piña adentro, era muy poco probable que quien lo comiera se lo terminase y simplemente había demasiada. Se eligió una cuchara enorme e inapropiada, y es que a los niños no les importan ese tipo de cosas y a menudo sobreestiman cuánto podrán comer. En aquel momento Patsy decía en una entrevista: alguien más hizo esto, porque yo nunca pondría una cuchara tan grande en un tazón como ese. Pensaría que pondría 2 o 3 piezas en su plato con el resto de su comida o algo así. Porque, quiero decir, se ve raro poner un tazón así. Sí, es que Patsy mintió mucho, pero parece que en este caso, en esta entrevista, parecía bastante real. Por lo tanto, era probable que Barky y John Bennett estuvieran comiendo piña juntos poco antes de que John fuese atacada. Pero aparte de este tipo de teorías, también tenemos el testimonio de Barky, donde efectivamente se sitúa en las inmediaciones del ataque. En su entrevista con el Dr. Phil decía: tenía un juguete que quería armar. Recuerdo que estaba abajo después de que todos estuvieran en la cama y quería sacar todo eso. Debido a la ubicación de su habitación y al hecho de que era de noche, sería fácil para Barky escuchar dónde estaba cada uno. Así que bajaría las escaleras después de que todos estuvieran en la cama
y sería muy posible que ese fuera el momento en el que decidió comer piña también. Era su fruta favorita. Su admisión solo reforzaba la idea de que estaba bajo cuando no debía, y la piña lo vincula con John Bennett poco antes del golpe en la cabeza. Se demostró también que John Bennett tenía una lesión previa en el himen que indicaba abuso previo o actual. También fue agredida con un pincel muy poco antes de su fallecimiento, dado que no se encontró esperma y no se confirmó la penetración. No podemos determinar la edad ni el sexo del atacante, sin embargo, obviamente tenía que ser alguien con acceso a John Bennett. Y muchos en este tipo de teorías creían que Barky podría supuestamente encajar en ese perfil, no solo porque era miembro de esa familia, sino también porque se sabía que él y John Bennett a menudo dormían en la misma habitación. De la entrevista de Barky decía: a veces dormía no recuerdo en qué cama, pero a veces dormía allí porque la mía se enfriaba. Le preguntaban por qué tu habitación se enfrió, de quién era esa cama, y decía de John Bennett. Además, aunque no tenemos forma de confirmar, hubo un relato que probablemente provino de la ama de llaves sobre Burke y John Bennett jugando al doctor juntos. La ama decía: lo sorprendí 2 o 3 veces cuando claramente estaban jugando algún juego como el del doctor. Estaba en el dormitorio de Barky y habían hecho un fuerte en las sábanas de su cama. Estaban debajo de las sábanas y Barky estaba realmente avergonzado cuando le pregunté qué es lo que estaba pasando. Estaba rojo en la cara y me gritó que saliese. Pasó unas 3 veces en los meses previos a la Navidad cuando murió John Bennett, y es que hay que decir que casualmente esto fue más o menos en la época en la que sus problemas de enuresis volvieron a surgir. De hecho, el doctor Bernhardt sintió que era necesario hacer un seguimiento más profundo de la discusión sobre el contacto sex con Barky, y es que la única muestra de emoción de Barky, aparte de la irritación ante las preguntas sobre el delito en sí, fue cuando el doctor Bernhardt comenzó a preguntar sobre si los toqueteos aquellos incómodos. Barky tomó un juego de mesa y se lo puso en la cabeza, una opción que indicaba ansiedad, incomodidad con ese tipo de preguntas y que había más cosas que no se estaban diciendo. Hay dichos informes que incluyen el estudio de los abusos cometidos por otros niños, miembros adultos de la familia, desconocidos y personas en quienes la familia confía. Hay un porcentaje muy grande, de ellos el 40% de los casos son cometidos por niños. Can you describe that to me? Sí. Oh, something. Okay. Looks like glass with a tea bag in it. Okay. Otra de las cosas es el tema de la ubicación. John Bennett fue encontrada en el sótano. El sótano con su sala de trenes era considerado el dominio de Barky. Jugaba mucho allí solo y también con sus amigos. Mucha gente también oyó hablar de Barky untando sus heces en las cosas de John Bennett. También el tema de las heces es algo bastante extraño. Tenemos que decir que la anterior ama de llaves de los Ramsey, llamada Geraldine Bodica, había informado que el hermano Barky había esparcido heces en la pared de un baño. No sabemos en qué baño se encontraba, pero ocurrió 3 años antes de los hechos. Decían que los investigadores habían escrito sobre el hallazgo de un par de pantalones de pijama en el dormitorio de John Bennett que contenían materia fecal, eran demasiado grandes para ella y se pensaba que pertenecían al hermano. Además, había observado que una caja de bombones que se encontraba en su dormitorio también estaba manchada de eso. No sabemos quién hizo eso en realidad, sin embargo, personalmente a muchos les resultaba difícil creer que John Bennett hubiese alcanzado su caja de dulces con los dedos manchados. Barky tuvo un incidente denunciado de manchar la caja de dulces, por lo que era lógico suponer que fue él quien lo hizo. El patólogo forense que intervino en este caso decía que se creía que la primera lesión que sufrió John Bennett fueron las marcas de constricción en los costados y en la parte delantera de su garganta, que su agresor le habría agarrado la camisa por delante y le había retorcido el cuello con el puño. La tela del borde del cuello habría creado los hematomas y las abrasiones descoloridas, y también en los costados de su cuello, y los nudillos del agresor habían causado el hematoma de forma triangular ubicado en la parte delantera de su garganta. Esto apoyaba la idea de
Esto apoyaba ciertas ideas, y es que decían que John Bennett se llevó las manos al cuello para intentar quitarse aquel collar, lo que provocaba algunas raspaduras con las uñas en el costado de la garganta. Liberada del agresor, John Bennett se giró y recibió un golpe en el lado superior derecho de la cabeza con un objeto contundente. Un golpe que habría dejado a John Bennett inconsciente y explicaría la ausencia de heridas defensivas adicionales en su cuerpo. La última herida que sufría fue el estrangulamiento alrededor de la garganta, que resultaba en su muerte por estrangulamiento con asfixia. Se cree que pasaron entre 45 y 120 minutos entre el golpe y el estrangulamiento, así que teníamos a alguien golpeando a John en la cabeza con un objeto pesado y luego se quedaba callado. Pasado un tiempo, mientras estaba inconsciente, aparecían varias abrasiones en su cuerpo. En el tema de las marcas de la vía del tren que había allí, ese tipo de juguetes que tenía Barky, esa sala del tren había encontrado una coincidencia perfecta. Decía que los pasadores en los rieles exteriores de ese trozo de vía de tren tipo O coincidían exactamente con las abrasiones gemelas en la espalda de John Bennett. Este era un juguete de fácil acceso en la casa y ubicado a solo unos metros de donde se había encontrado su cuerpo, y es que las fotos y vídeos de la escena de los hechos también habían capturado ese tipo de imágenes de vías de tren sueltas en el piso del dormitorio de Barky. Y es que para muchos, después de ver todo esto, estaban seguros de que John Bennett fue atacada con esas vías, que era un comportamiento bastante infantil, por no mencionar que las vías del tren pertenecientes a Barky en particular parecía un intento de despertarla y comprobar si mostraba algún tipo de signo de vida, y la agresión con un pincel era una vez más de naturaleza bastante infantil. Una herida aguda, pero el daño fue bastante limitado para alguien que lo haría por satisfacción sex, como se había dicho. El pincel se había atascado dentro una vez y eso era todo. Luego John fue estrangulado. Una vez más, nos preguntamos el por qué un adulto perdía tiempo construyendo un dispositivo rudimentario que parecía una cuerda de palanca de Boy Scouts o un palo de tensar. Es una decisión bastante extraña fabricar eso, sin embargo no sería tan extraño si los investigadores llegaron a considerar que lo hizo un niño con mentalidad de ingeniería que disfrutaba construyendo cosas, y Barky parece que lo hacía. Hay ideas erróneas sobre el tema de los nudos, en realidad parece que no lo eran. Ese garrote era una cuerda de nylon con un nudo atado a un pincel. Se levanta a las 5 de la mañana, baja las escaleras y encuentra una nota que dice que una banda había secuestrado a la niña y que pedían por su rescate $118,000. Inmediatamente llama a la policía. Registren toda la casa. Busquen algún indicio de algo mientras llegamos. La familia sigue las indicaciones y John Bennett aparece, muerta. Todo Estados Unidos puso atención al caso. Hubo un gran despliegue de medios de comunicación y las teorías de lo que pasó no tardaron en aparecer. Las primeras sospechas, los padres, porque tuvieron un singular comportamiento en los días posteriores. Por ejemplo, contrataron abogados y se negaron a colaborar con la policía. Algunas de las investigaciones apuntan a que John Bennett fue asesinada por su madre. Al parecer la golpeó y la mató de manera accidental. Hay otras que se inclinan que fue asesinada por su hermano, 3 años mayor que ella, en un ataque de celos por el lucimiento y la atención que se llevaba la pequeña. También hay una teoría en la que se dice que el padre abusaba de ella. ¿La familia encubrió el crimen? Para muchos la teoría es que Barky supuestamente bajó a tomar un refrigerio de medianoche y a jugar con sus regalos de Navidad, y John Bennett también bajó. Su almohada estaba en la cocina o en el comedor. Recordamos muchas veces que bajaba de su habitación con la almohada a cuestas, o eso decían sus padres. Barky ya estaba celoso por los regalos de Navidad. Sabemos el tema de las heces en los dulces navideños de John Bennett, y es que Barky y John Bennett deciden ir al sótano, donde hay más regalos. Todo esto para echar un vistazo. Se llevan la linterna incluso. Y es que para muchos en los Estados Unidos recuerdan cómo cuando éramos pequeños mi hermana y yo solíamos hacer esto, o cuando éramos niños bajábamos a escondidas las escaleras con una linterna para mirar los regalos, y creen que esto es lo que pasó en el caso de la niña y por supuesto su hermano Barky de 9 años. Y es que Barky y John Bennett peleaban a veces, y en este caso pasó eso, y Barky golpeó a John Bennett con la linterna y acabó con su vida. Y luego John y Patsy encontraron a John Bennett y ayudaron a encubrir todo el hecho.
Y es que para muchos, poniéndonos en lugar de esa familia y por supuesto en la de esos niños, si esta teoría llega a ser cierta, la emoción de aquella Navidad de 1996 andando a escondidas con una linterna y sin padres hace que el crimen sea muchísimo más desgarrador. Y es que las estadísticas sobre crímenes de niños, especialmente cuando se encuentran en casa, casi el 100% es por parte de la familia. El final de la llamada al 911, raro. El hecho de que Patsy escribiera la carta, raro. Todos los objetos utilizados eran de dentro de la casa. Extraño. No hay señales de entrada o de salida de la misma. Patsy todavía llevaba ropa del día anterior cuando llegó la policía. El extraño comportamiento en la misma casa, fingiendo tener la cabeza entre las manos pero mirando a la policía con los dedos. La negativa total de la familia a cooperar con la policía, la misteriosa desaparición de John durante 1 hora y media por la mañana. Él también les dijo a sus hijos mayores que había encontrado el cuerpo a las 11 de la mañana y luego de nuevo a la 1, cuando realmente lo habían hecho supuestamente. Las extrañas palabras de John cuando la encontraron diciendo no quería matarla y la envolvió con una manta, y el hecho de que fuera directamente a esa habitación cuando la policía le dijo que buscara por toda la casa y de arriba abajo. Y es que hay que decir que había pruebas concluyentes del tema de la casa, de que el acorde provenía del interior de la misma casa, y es que Patsy compró algo en una tienda donde se vendió esa misma cuerda por el mismo precio. Una pregunta bastante agrandada aquí, y si realmente estas teorías de estos investigadores sobre el tema del intruso, que no fuese nadie de la familia Ramsey, nos preguntamos hasta qué punto se investigó a los compañeros de trabajo de John Ramsey. Y es que realmente no podemos encontrar muchos recursos que digan cuán exhaustivamente se investigó a los empleados de John Ramsey en la investigación por el crimen de John Bennett. La razón por la que nos preguntamos esto es que al leer la nota de rescate, muchos tienen la fuerte sensación de que la persona que la escribe buscaba lastimar a John, más que cualquier otra cosa. Para muchos le llamaba la atención algunas cosas que apuntaban hacia un compañero de trabajo de John Ramsey. Sabía el monto exacto en dólares del bono de Navidad de John, ese bono que siempre se entregaba en forma de cheque en papel que se dejaba sobre un escritorio. ¿Quién podría decir que la persona que lo entregó no lo abrió primero y vio el monto? ¿O alguien de contabilidad? ¿O incluso solo algunos chismes de oficina que circulaban sobre el monto de aquel bono? Nunca mencionaban a John Bennett por su nombre, siempre decían tu hija. Si fuera alguien obsesionado con John Bennett, creíamos que al menos habría mencionado su nombre alguna vez, pero eso no sucedía. ¿Y si nunca supieron su nombre? John tenía fotos de sus hijos en la oficina, presumía de ellos en el trabajo, la gente sabría que adoraba a sus hijos, pero tal vez no supiese ni sus nombres, sino que eran particularmente cercanos. Otro punto más es que para muchos creen que el intruso estaba en la casa antes de que los Ramsey regresaran esa noche de fiesta de Navidad. Eso era 1996, por lo que no habría sido inusual que John tuviese un calendario de escritorio y que para muchos estaban seguros de que en él figuraban sus compromisos sociales. La persona solo tendría que mirarlo para ver toda la familia y allí estaría esa noche. Y es que si hubiese sido un compañero de trabajo de John, para muchos sienten que podría haber sido alguien más joven, tal vez un empleado de sala de correos que tenía acceso al correo interno y a la oficina del padre y a quien John en algún momento le había tratado con condescendencia, quizás avergonzándolo o haciéndolo sentir de menos, y que así quiso lastimar a John. Aún así, la cantidad de personas al azar que podrían haber sabido del tema de la cantidad de los 118.000 euros era una cantidad demasiado enorme. Tal vez un camarero de un restaurante escuchó a Patsy decirle a un amigo durante un almuerzo que creía que debían reducir su retención de impuestos. Tal vez un empleado de oficina de John lo escuchó decir, tener una conversación telefónica con su asesor financiero, y así podemos estar todo el tiempo. Es verdad que aparte de todo esto que estamos comentando presuntamente sobre su hermano, existe otra teoría que sostiene que Barkis simplemente golpeó a John Bennett en la cabeza y que los padres organizaron el resto. Pero hay mucha gente que no cree en esto por varias razones. En primer lugar, algunos piensan que John y Patsy llamarían a una ambulancia. La herida en la cabeza de John ni siquiera sangraba, seguía viva. Patsy nunca dudó en llamar al médico, por lo que resultaba bastante difícil imaginar que de repente cambiara sus patrones y decidiera hacerle cosas terribles al cuerpo de su hija. Además, tampoco creíamos que fueran tan lejos para ocultar ese tipo de ataque. Y es que los niños sí se pelean. Es habitual que un niño golpee a otro
un ataque de rabia. Otra razón por la que creían que el atacante había infligido todas las lesiones importantes en la agresión con pincel, y era porque simularon ataques sex, luego ocultar las pruebas y tratar de negar qué sucedía. Todo esto parece que no tenía sentido. Además, las ataduras de sus muñecas estaban muy flojas, ni siquiera habían dejado marcas. La mayoría de los investigadores creían que era una farsa. La persona que le ató las muñecas no podía soportar hacerle más daño del que ya le había hecho. Si imaginamos que uno de los padres la había estrangulado como una farsa y la otra le ató las muñecas, entonces aún así estábamos seguros de que el tema del estrangulamiento corregiría el trabajo descuidado después de echar ese vistazo. Por lo tanto, para muchos no tenían dudas de que la misma persona había golpeado, agredido, estrangulado a John Bennett. La cinta adhesiva y las ataduras de las muñecas eran una farsa. La llamada al 911 de Patsy fue oficialmente mejorada. Se escucharon voces después de que terminó la conversación. Todos los interesados en la llamada telefónica podían probar ese tipo de grabación. Era una parte oficial de la investigación. Podríamos encontrar información sobre quién trabajó en ella. La llamada, descrita por Thomas Collard Schiller, años después, en los documentales de CBS con tecnologías más modernas, descifraron las palabras de Patsy como ¿qué hiciste? Ayúdame, Jesús. Una parte que no está en la versión oficial, pero sería exactamente lo que muchos escuchaban. De hecho, diciendo, Barky preguntaba en esa llamada, por favor, ¿qué hago? Y John le dice, no vamos a hablar contigo. Las reacciones de John y Patsy resultan reveladoras. Si John o Patsy hubieran asesinado a John Bennett, no querían que John se enfadara con Barky de esa manera. Si Patsy lo hubiera acabado, se sentiría más protectora. Si él la hubiese matado, Patsy se habría mostrado más protectora y creían que se enfadaría con él por atreverse a enfadarse con Barky después de lo que había hecho. El ¿qué hiciste? Suena definitivamente como una continuación de las palabras de John y que creen que ambas se aplicaban al hermano. Muchos expertos creen que el ataque a John Bennett comenzó como un ataque de ira, y es ahí donde entran en el juego los perfiles psicológicos de John, Patsy y Barky. John fue descrito como tranquilo, frío y sereno incluso en situaciones muy estresantes. Algunos lo bautizaron como Iceman. Nunca gritaba, nunca mostraba agresividad física, y es que le costaba imaginar a muchos que podía hacer a su hija de 6 años para que no solo la atacara, sino que agarrara un objeto y la dispara en la cabeza. Si imaginamos que él fue quien abusó de ella y ella gritó, entonces creían que su primer instinto sería taparle la boca con la mano. Sería muy fácil someter a un niño pequeño, realmente no necesitas agarrar algo pesado para hacerlo. Hay que decir que sus otros hijos no solo lo aman, sino que lo adoran, son sus defensores más feroces. Melinda lo deja acercarse a sus propios hijos. Cuando perdió a Beth, su primera hija, debido a un accidente automovilístico, estaba destrozado. Según lo que dijeron otros, lloraba de dolor en el ático todas las noches. Le puso a su habitación el nombre de su hija, comenzó a leer sobre la otra vida a diario. También Patsy tampoco era conocida por ser estricta o agresiva, aunque algunas personas comentaron sobre sus posibles cambios de humor. No hay relatos de que castigara físicamente a sus hijos y o a Barky, que lo confirmaban en la entrevista que cuando él y John Bennett hacían algo malo simplemente les hablaban. Patsy sobrevivía al cáncer y era conocida por ser una madre muy apasionada. Que ella agarrara algo y golpeara a su hijo en la cabeza con eso parecía bastante poco creíble. E incluso Barky era la única persona de la familia que era conocida por haber golpeado a John Bennett en la cabeza antes. Ocurría varios días antes del cumpleaños de John en el 94. Y es que el hermano la golpeaba en la cara con un palo de golf. Le dio en el ojo y Patsy tuvo que llevarla a urgencias. Más tarde, la madre afirmaba que fue un accidente. Sin embargo, también tenemos otro relato de Judith Phillips, la fotógrafo de la familia que aparece en el documental de CBS, diciendo: creo que Barky tenía mal carácter. Es como si tuviera un resentimiento con ella. Había golpeado a su hermana. Y es que antes de los hechos diría que probablemente fue 1 año y medio. Estaban jugando en el jardín y aparentemente la golpeó con un palo de golf, justo aquí, en el ojo. Ella, o sea, Patsy, decía que los niños estaban jugando, pero Barky perdió los estribos y la golpeó con un palo en el ojo. Muchos investigadores decían, uno solo puede preguntarse si los celos o la envidia entre los hermanos podían haber jugado un papel en este caso, y si en estos sentimientos se extendieron a los eventos de las vacaciones de Navidad de 1996.
Es verdad que hay numerosos relatos desde los más importantes hasta los menores sobre cómo los Ramsey mintieron para distanciar a Barky de los hechos. La llamada al 911. Los Ramsey insisten en que Barky durmió toda la noche y que no escuchó nada. Incluso cuando se hizo pública la información sobre la llamada mejorada, insistían en que Barky no estaba allí. Según ellos, el hermano durmió durante los gritos y las carreras de subir y bajar las escaleras, durante la entrada de John Patsy a su habitación, durante la entrada de la policía con una linterna, durante la llegada de todos los visitantes, etc., que se vieron obligados a modificar su testimonio más tarde cuando el hermano admitía que no estaba dormido, pero nunca admitían que estaba con ellos en la cocina y que solo fingía dormir cuando llegó el primer oficial. 911 emergency. Police. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey? I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's not here. Oh my God, please. Okay, well, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for me, okay? Hurry. Kathy. And it doesn't mean that you keep going 100% all the time. Took her very quietly and took her down the basement. Dad wants to find her body, and Dad wants to find her body, and Dad wants to find, Dad wants to find, Dad wants to find. What did you find? Did you speak those words? No. Were you there when that call was made? No. So you were not there and you did not speak those words? That's correct. Dad wants to find her body, and Dad wants to find her body, and Dad wants to find, Dad wants to find, Dad wants to find. There was a male voice, and I knew that for sure. And then there was another voice. So there were three different voices. The third one was a little bit more faint, but I knew there was a third distinct different voice. También el investigador James Collar decía el tema de los regalos, que hubo otra discrepancia en una de las entrevistas de Patsy Ramsey con las fuerzas del orden que llamó la atención. Los investigadores habían notado que el papel de envolver un par de regalos de Navidad observados en la bodega en el momento del descubrimiento del cuerpo de John estaba roto. Ella les dijo a los detectives que no podía recordar qué contenían los regalos y por lo tanto la necesidad de romper el papel por esa parte. A lo largo de la investigación de Collar se había enterado de que fue Barky quien había sido realmente responsable de romper aquel papel de regalos mientras jugaba en el sótano el día de Navidad, y se habían preguntado por qué Patsy se atribuiría la responsabilidad de hacer aquello. No tenía más que otro sentido del de cubrir a su hijo. De hecho, hay que preguntarse por qué Patsy mentiría diciendo que ella hizo eso cuando Barky no lo hizo, y cuándo lo hizo exactamente. Es posible que él y John Bennett se escabullesen juntos por las escaleras para echar un vistazo a los regalos que aún quedaban, y algo al respecto pudo conducir a ese conflicto. Hay que decir que el tema de la edad de Barky cuando golpeó a John Bennett con un palo de golf tenía 7 años. Ocurría en el 94, Patsy afirmaba que ocurrió en el 93 y luego intentaba hacer que Barky se sintiese aún más joven de una manera ridícula. En aquella entrevista decía estaba practicando el swing, era un chico pequeño, tenía 2 o 3 años o 2 y medio y era nuestro primer verano allí. Qué jóvenes eran allí. Obviamente John Bennett ni siquiera había nacido si Barky tuviese 2,5 años.
Más cosas incluso es que la verdadera historia del tema de la ventana es que Barky estaba jugando con un bate y una pelota de béisbol en el sótano algún tiempo antes de los hechos, pero John no quería admitir ante la policía que su hijo tenía antecedentes de blandir ese tipo de armas en el sótano, así que inventó una mentira ridícula sobre cómo olvidó sus llaves el verano pasado, y que tuvo que romper la ventana y deslizarse a través del vidrio con sus zapatos de trabajo y ropa interior. Obviamente aún hay muchas preguntas, seguiremos en una parte número 2 sobre las teorías del hermano y otro tipo de teorías sobre el tema del ADN que hemos comentado en este nuevo reportaje sobre el caso John Bennett Ramsey. Como siempre, muchísimas gracias por seguirme en este nuevo vídeo en Axelblade 16. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en un nuevo vídeo.